Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Se trata sobre sustitución en el cálculo lambda puro. Esto está más o menos, vamos a estar básicamente tres partes y luego la parte de los ejercicios que tendré que explicar con cuidado. Muy bien. Digamos que habíamos visto, ¿verdad? La clase pasada, la sintaxis del cálculo lambda. Entonces decíamos que intuitivamente abstracción lambda nos permite definir una función sin nombre con parámetro formal x y cuerpo m, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo único que sé es cuál es su parámetro formal y cuál es su cuerpo en abstracto. Bueno, también decíamos que la aplicación nos permite aplicar una función a su argumento, lo que es usual. Uniendo esas dos intuiciones, tenemos que si tenemos una abstracción lambda, la definición de una función sin nombre, aplicado a un término n, perdón, entonces necesitamos saber cómo sustituyo el argumento n por el parámetro formal x en el cuerpo de la función m. Piénselo así, como una invocación a función. Esto de sustituir el argumento n por el parámetro formal x en el cuerpo de la función m se denota así. Noten que se lee al revés de cómo se escribe. Sustituir el argumento n, por el parámetro formal x en el cuerpo m. Bien, bueno, como por nuestra experiencia como programadores, ¿verdad? Sabemos que no importa qué nombre usemos para los parámetros formales de procedimientos, funciones, métodos, como quieran llamarle, de algún lenguaje de programación. Entonces, por otro lado, noten que en matemáticas, si yo defino esto, esa función f de x igual a x más y, y luego yo defino la función g de z igual a z más y, si bien tenemos dos características, primero se llaman igual, la primera se llama f y la segunda se llama g. También cambia que aquí el parámetro formal se llama x y acá se llama z. Pero si se fijan, finalmente hacen exactamente lo mismo. Al argumento le suman y ambas funciones. Si bien no son sintácticamente iguales, por esas diferencias que hice notar, pues son equivalentes porque calculan la misma función, es decir, tienen el mismo significado. Y el significado es que ambas regresan la suma de su parámetro real y y. Es decir, si evaluamos, para evaluar la función, sustituimos el parámetro real por el parámetro formal en el cuerpo de la función para obtener algo como esto. Si hacemos f de 2, pues nos va a regresar 2 más y. Si hago g de 2, me va a regresar 2 más y. Entonces vemos que efectivamente las dos hacen lo mismo. Al parámetro real le suman y. Entonces notamos otra cosa, que realmente no nos importa el nombre de la función. Podemos simplemente asociar un parámetro formal x con un resultado. El resultado, o con el cuerpo de la función, el resultado será que a cada x le va a regresar x más y. Lo mismo de esta forma. A cada z le va a regresar z más y. Entonces se hace obsoleto dos cosas: el nombre de la función y el nombre del parámetro formal. Insisto, eso ya lo sabíamos como programadores, pero bueno. Y estoy usando ese conocimiento previo que tienen en programación y también en matemáticas para poder ver esto. Bueno, pero debemos ser cuidadosos. No podemos renombrar el parámetro formal por cualquier variable. Por ejemplo, si cambiamos el parámetro formal de nuestro ejemplo por y, obtendríamos y, lo reemplazo en el lugar que quedamos, ¿verdad? Recuerden, el parámetro formal es el primero en estos funciones, y en esta también, bueno, es lo mismo, nada más que casi nombre.
aquí y aquí. Entonces, pues me quedaría que a y lo mapeo, ¿verdad? O dado y, obtengo y más y, que es igual a 2y. Entonces, aquí he cambiado el significado de la función. Eso me lleva a preguntarme entonces, pues, ¿cuándo puedo renombrar el nombre de una variable y cuándo no puedo? Entonces, pues en efecto, en el cuerpo de una función debemos distinguir entre las variables que son iguales al parámetro formal y aquellas que son distintas al parámetro formal. A las primeras variables les vamos a llamar variables acotadas y a la segunda variables libres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, vamos a estar hablando mucho en esta sesión de ello. Bueno, lo que cambió el significado de nuestro ejemplo es que la variable libre y en el cuerpo, ¿verdad?, de la función, fue capturada, así se dice, fue capturada al cambiar el nombre del parámetro formal x por y. Y entonces obtuvimos y produce y más y. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la variable y, que antes era libre, aquí, no tenía ninguna relación con el parámetro formal x, acá pasa a ser acotada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas dos apariciones de y están relacionadas o tienen el mismo nombre que el parámetro formal. ¿Sale? Entonces, pues ahí tenemos que ser cuidadosos al hacer al renombrar variables. Bueno, eso nos lleva al siguiente concepto. Es decir, esta idea de variables libres y acotadas, pues existe desde hace mucho, no solo en matemáticas, en lógica, etc. Y bueno, pues como dije en la sesión anterior, el cálculo lambda surge como una rama de la lógica. Bueno, entonces, regresando, o cómo vamos a ver eso de las variables libres y acotadas en nuestros términos lambda, pues es de la siguiente manera. Si tenemos una abstracción lambda, entonces vamos a decir que la aparición de la variable x en m está acotada, ¿verdad? Y que el ámbito de lambda x es m, o también se dice al revés, que m está en el ámbito de lambda x. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues porque toda aparición de x en m va a estar acotada porque aquí puse lambda x. Es decir, porque está relacionada con el parámetro formal de esta función sin nombre. ¿Ok? Bueno, entonces si una variable no está acotada, entonces decimos que está libre. Ok, entonces acá vamos a ver un concepto muy importante. Bueno, todos los conceptos son importantes, pero esto sirve para el caso de la sustitución que vamos a ver después. Bueno, decimos que dos términos lambda, m y n se dice que son equivalentes, alfa, sí, y solo si varían en el nombre de sus variables acotadas. Y se llama conversión alfa al proceso de renombrar las variables acotadas. Entonces, como vimos en los ejemplos intuitivos de hace un momento, pueden ser no sintácticamente iguales, pero van a ser semánticamente equivalentes si solo cambia el nombre de sus variables acotadas. Note que lo que hace acotada una variable x es el ámbito de una abstracción lambda. Es decir, para realizar de manera correcta la conversión alfa, debemos cambiar el nombre de la variable que aparece después de lambda y todas sus ocurrencias en el cuerpo de m de la abstracción lambda por una variable que no aparezca en el término en cuestión. En términos de la representación arbórea de un término lambda, debemos cambiar tanto el nodo etiquetado lambda x por, digamos, si vamos a hacer un renombramiento por z, entonces tendríamos que cambiar el nodo etiquetado lambda x por lambda z. Y todos los descendientes de ese nodo que tengan x, también los debemos de renombrar o de cambiar por z.
Recordemos que para la fracción lambda le corresponde la siguiente representación arbórea. Tenemos aquí el lambda x, ¿verdad? Como nodo raíz, y como único hijo el término lambda m. Recordemos que en la representación arbórea de un término lambda, las hojas necesariamente se corresponden con variables o deben estar etiquetadas con variables. No hay de otra forma porque las variables es el caso básico de un término lambda. Y es el único caso básico tener variables. Bueno, entonces por lo tanto una variable x está acotada si al ascender hacia la raíz encuentra en su camino un lambda x. La variable x estará acotada si ascendiendo hacia la raíz encuentra un nodo etiquetado lambda x. Bueno, como vemos aquí el término lambda x, tenemos la función lambda x.x y la aparición de x en el cuerpo, ¿verdad? Pues está acotada porque está después o está en el ámbito de lambda x. En términos del arbolito, ¿verdad? Pues se dibujaría así. Y como dijimos, si en el camino de x hacia la raíz encuentro un lambda x, pues entonces sé que esta variable está acotada. Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos lambda x, lambda y, lambda x de nuevo, yx y x. Bueno, pues aquí vemos que y está acotada, ¿verdad? Porque está en el ámbito de este lambda y. Luego, esta x está acotada porque está en el ámbito de este lambda x. Luego, este x está acotado porque está en el ámbito de este lambda x. Noten que aquí estos paréntesis me dicen que tengo lambda x punto, el cuerpo de esta abstracción lambda x roja es toda una aplicación. ¿Ok? Siguiendo las convenciones a las que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál es el árbol, por lo tanto, que representa ese término lambda? Pues sería este, ¿verdad? Tengo un lambda x, cuyo cuerpo es una aplicación, cuyo lado izquierdo de la aplicación es este lambda y, al que le sigue un lambda x, y que a su vez tiene la aplicación de y con x. Noten que, bueno, este x, insisto, es la forma de verlo, ¿verdad? Esa variable x está acotada porque en su camino hacia la raíz encontramos un lambda x. Muy bien. Aquí lo marqué con rojo para que fuera claro. Igual esta x verdecita está acotada, ¿verdad? Porque de nuevo en su camino hacia la raíz nos encontramos con este nodo lambda x. Lo mismo esta y azul. Está acotada porque en su camino a la raíz encontramos este lambda y. Ok, lo que decíamos hace rato, es que si quiero hacer una conversión alfa. Pues, en este caso, por ejemplo, no nos gusta, o bueno, es más legible, ¿verdad? Claro, aquí ya está con verdecito, pero al inicio, si no estamos muy acostumbrados a las expresiones o los términos lambda, pues sacaría, extrañaría, ¿verdad? O sería difícil dilucidar quién está acotado por quién. Aunque bueno, si hacíamos el arbolito ya sabemos, ya vimos que no es difícil. Entonces, ¿qué tal si tenemos x, lambda y luego lambda x? Para distinguirlos, ¿verdad? Quisiera no tener x de nuevo, sino tener z. Y si no quiero tener z, si quiero tener z, perdón, pues tendría que hacer una conversión alfa. Entonces, como dijimos, ¿cómo hacemos las conversiones alfa? Pues tenemos que cambiar no solo lambda x, en este caso por lambda z, sino también tendríamos que buscar todas las apariciones, o debajo de ese lambda x, todas las apariciones de x y cambiarlas también por z.
para obtener lo siguiente. Aquí encontrábamos lambda x, estaba anteriormente, la quitamos, ¿verdad? Lo tachamos y ahora ponemos lambda z. Claro, esto es explicativo, ¿verdad? No va a quedar tachada, simplemente lo cambiamos por lambda z. Y a su vez, el único lugar donde apareció debajo de este lambda x la variable x, pues también la vamos a cambiar por z. ¿Sale? Entonces, esa es la forma correcta de hacer conversión alfa. Ok. Acá tenemos, noten, aquí lo único que tenemos de nuevo 3 lambdas. Nada más que ya no aparece x acá, es decir, cambié la x aquí había, la cambié por y. No es cierto, no sé, la x de acá la cambié por z. Entonces, bueno, ¿eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en que ahora, por supuesto no he movido nada con x y y siguen estando igual, siguen siendo variables acotadas. Aquí, perdón, y este lambda y, ¿ok? Es decir, está acotado porque aparece en el camino a la raíz este lambda y. Pero noten que ahora z, en su camino a la raíz, no encontramos, acá tengo lambda x, no lambda z, acá tengo lambda y, no lambda z, y acá tengo lambda x y no lambda z. Por lo tanto, z aquí estaría libre, no sería una variable acotada. Ok. Bueno, ya ves que una variable es libre cuando no está acotada. Pero vamos a necesitar, para la sustitución, vamos a necesitar el concepto de variable libre, calcular las variables libres. Entonces, de un término lambda m. Entonces lo vamos a denotar así, de esta manera, las variables libres por el ingreso free variable de m. Entonces, bueno, por supuesto, recuerden, tenemos tres casos, ¿verdad? Nuestra definición de un término lambda está basado en 3 casos. El caso de la variable, el caso de una aplicación y el caso de la abstracción lambda, donde necesito una variable y un término lambda. Entonces, por eso se hace tan simple nuestra definición de variable libre. Entonces, ¿qué dice? Que la variable libre de x, ¿cuáles son las variables libres del término lambda x? Pues simplemente es el conjunto formado por x, así nada más. Como no cae dentro del ámbito de un lambda x, ya que lo dije, pues es equivalente al concepto de variable libre y acotada en lógica cuando tenemos cuantificadores para todo x o existe x. Es decir, cuantificador universal o existencial. Bueno, recursivamente las variables libres de la aplicación, pues no es más que la unión de las variables libres de cada elemento de la composición. Y luego, las variables libres de abstracción lambda, noten que dice, bueno, pues calcule las variables libres de m, pero quítele x, por supuesto, ¿verdad? Porque las apariciones de x en m van a ser acotadas porque están en el ámbito de este lambda x. Entonces, pues así de simple es la definición. Noten que, se dice que un término lambda es cerrado si su conjunto de variables libres es vacío. Es decir, si carece de variables libres. Entonces el término lambda es cerrado. Insisto, igual que en lógica cuando tenemos un predicado cuando es cerrado. Ok, algunos ejemplos simples de variables libres y acotadas. Noten que la variable x que está subrayada aquí está acotada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está en el ámbito de este lambda x. En este caso, las dos ocurrencias en el cuerpo de la función están acotadas, ¿verdad? Porque ambas ocurrencias están en el ámbito de lambda x. En este caso, de nuevo, ¿verdad? Tenemos que x está
esta X subrayada está acotada porque está en el ámbito de este lambda X. Pero noten que Y no está en el ámbito de ningún lambda X. Es decir, a su izquierda no hay un lambda X. Entonces decimos que está libre. Aquí está acotada, ¿verdad? Porque está en el ámbito del lambda X. Pero noten que aquí no está acotada, aquí está libre. Porque no cae en el ámbito de algún lambda X. Entonces podemos tener que en un término lambda haya variables que aparezcan libres o acotadas. Si no quieren eso, bueno, nuestra definición de sustitución va a cuidar esas cosas solita, no importa. Pero si no quisieran eso como, digamos, como humanos que están escribiendo un término lambda para cualquier cosa, entonces, pues ya saben, tienen que hacer conversión alfa, de tal manera que cambiar los nombres de las variables acotadas que se repiten, ¿verdad? Es decir, aquí podríamos hacer como aquí X está libre y aquí X está acotada, y para no confundirnos, entonces podríamos hacer conversión alfa sobre las variables acotadas de este término. Podríamos cambiarlo por ejemplo, lambda y.y. Entonces tendríamos X, lambda y.y, es un término lambda que pues, va a tener el mismo significado que pero con la característica de que no hay apariciones libres y acotadas de la misma variable. Muy bien, entonces por eso es importante la conversión alfa. Bueno, en este caso la variable x está acotada, ¿verdad? Porque está en el ámbito de lambda x de acá. Aquí y está libre, ¿verdad? No está en el ámbito de un lambda y. Y aquí x también está libre porque tampoco está en el ámbito de algún lambda x. Noten que por eso están los paréntesis aquí, ¿verdad? El ámbito de lambda x termina antes del paréntesis. Entonces, bueno, por eso es que está libre esa variable x que está aquí. Ok. ¿Por qué? Para que la sustitución no nos parezca algo extraño, como está definida, vamos a considerar las siguientes cosas. Iniciamos diciendo, ¿verdad?, que queremos evaluar esto. La definición de una función aplicada a un argumento. O necesitamos como sustituir el argumento n por el parámetro formal x en el cuerpo de la función m, lo cual vimos que denotamos de esta manera. ¿Ok? Si vemos esta expresión y esta, de hecho esto tiene un nombre especial, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Eso no es una expresión lambda, eso es notación para decir que voy a sustituir n por el parámetro formal x en el cuerpo de la abstracción lambda m. Entonces, como dice aquí, x es el parámetro formal, pues ahí, ¿verdad? Y note eso, ¿verdad? X es el parámetro formal en lambda xm. Pero m ya no está en el ámbito de lambda x. ¿Sí se dan cuenta? Ya desapareció lambda x. Ya no lo tenemos. Por lo tanto, todas las apariciones de x en m ahora van a ser libres. Es decir, para que yo pueda hacer una sustitución o aplicar una función a su argumento, necesito hacer una sustitución, pero necesito hacerla cuando las variables x en el cuerpo de la función ya no estén acotadas. Noten que aquí separé de lambda x.m, lo separé y le puse simplemente m. ¿Vale? Es por eso que tenemos la siguiente definición de sustitución. Bien, la sustitución de n por x en m, denotada como ya dijimos, vamos a definirla por inducción sobre los términos lambda como sigue. Noten que si voy a definir esto y lo voy a hacer, y m es un término lambda, pues entonces tendré que considerar los diferentes casos que conforman un término lambda.
Ok, entonces el primero, ¿verdad? Es cuando tenemos una variable. ¿Qué pasa si tengo la variable x y quiero cambiar cambiar o sustituir n por x en x? Ah, pues lo sustituyo. Está libre la variable, lo sustituyo. Regreso a n. El resultado de sustituir n por x en x, pues es n. Lo logro, puedo hacerlo. La variable x aquí está libre y no tengo impedimento para hacerlo. ¿Qué pasa si quiero sustituir n por x en una variable y? Pues como no son iguales, pues no puedo. Entonces simplemente regreso a y. ¿Sale? No, hagan cuenta que la variable le quiero dar un valor, pero como no, la variable no se llama como yo quiero, pues me rechaza lo que le quiero dar. Me dice, no, pues no, lo siento. Ok, el otro caso que tenemos de términos lambda, noten que aquí tengo dos casos, ¿verdad? Para variable. Uno en el que efectivamente lo que quiero sustituir se llame así, y otro donde pues no. ¿Ok? Entonces, tengo, en este caso son dos casos para variables. Cuando lo que quiero sustituir es igual, o en donde lo quiero sustituir es en el lugar adecuado y lo que quiero sustituir no es el lugar adecuado. Pero el caso de la aplicación, quiero sustituir n por x en la aplicación de P con Q, pues simplemente pues lo hago como podrán imaginar. Hago la sustitución primero en P y luego hago la sustitución en Q y después haré la aplicación. Al resultado de eso haré la aplicación. Ok, luego tengo el caso de abstracción lambda. ¿Sale? Dice, bueno, quiero sustituir n por x en lambda x.p. Ah, pues como lambda x, ¿verdad? Va a aparecer, es lambda x, su ámbito de lambda x es p. Por lo tanto, todas las apariciones de p van a ser acotadas. Y yo no puedo hacer sustituciones en variables acotadas. Entonces es similar al caso de acá, similar en el sentido de que regreso el término lambda al que le quería aplicar la sustitución. Simplemente regreso lambda x.p. No puedo hacer sustitución en pocas palabras. El quinto caso es el siguiente. Dice, bueno, quiero sustituir n por x en lambda yp. En este caso, x, no sé si en x aparezca p, no me importa, pero sí sé que lo puedo hacer, cuidando que, pues lo que dice aquí, es decir, puedo hacer lambda y luego, como parecido al caso de la aplicación, pues hacer la sustitución de n por x en p en el cuerpo, siempre y cuando las variables esta y esta sean distintas, y y no esté en las variables libres de n. ¿Por qué? Porque si y está en las variables libres de n, cuando yo lo cambio, va a quedar, esas apariciones libres estarían acotadas ahora por este lambda y. Y entonces haría lo que dijimos que estaba mal, ¿verdad? Cambiaría el significado de ese término. Como vimos, estaría cambiando una variable que es libre por una variable, se volvería acotada y no podemos cambiar eso. Haciendo conversión alfa solo puedo cambiar variables acotadas por variables acotadas. Hacerlo consistentemente como vimos. Pero no puedo cambiar una variable libre por una variable, no quiero que una variable que sea libre se vuelva acotada porque cambia el significado del término. Bueno, pero también como dijimos, bueno, ¿cómo evitamos que las apariciones libres de y en n caigan en el ámbito de este lambda y? Ah, pues, ¿por qué no mejor? Primero hacemos
conversión alfa. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, voy a cambiar X por Y, pero sé que Y estaba libre. Acá dice, sé que Y estaba libre en N. Bueno, pues entonces, ¿qué debo de hacer? Pues voy a escoger una nueva variable Z, ¿verdad? Ahorita vemos esa Z, qué características debe tener. Pero bueno, dije nueva. Ahí ya está, ya dije la característica. No debe de estar dentro de las variables libres de N ni dentro de las variables libres de P. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues primero, antes tenía lambda YP, entonces todo, y acá voy a poner lambda Z. Entonces, todas las apariciones de P las cambio por Z. Todas las apariciones acotadas de P, de Y, acotadas de P aquí, noten que aquí ya cambia lambda Z, entonces ya estarían libres en P. Cuando yo hago este cambio, esas apariciones ya estarían libres, por lo tanto, sí puedo sustituir Z por Y para no cambiar el significado. Y luego, pues a lo que me resulte de esa sustitución, yo voy a aplicar lo que originalmente quería aplicar, cambiar N por X. Entonces se lo hago a P y así ya no tengo conflictos. Bueno, como dice aquí, si X es distinto de Y, si Z no está en las variables libres de N unión P, y si Y estaba en las variables libres de N. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esa es nuestra receta para sustitución. Bueno. Ok, esa definición de sustitución en palabras, ¿cómo sería? Solo puedo sustituir, el primer caso, cuando tengo una variable, solo puedo sustituir un término lambda n por una variable x y la variable x está libre. Eso es lo que dice uno. ¿Qué dice 2? Que no puedo sustituir un término lambda n por una variable x si lo que tengo es una variable y, aunque esta esté libre. Pues estará libre. Sí, aquí está libre la variable, ¿verdad? No está junto a ningún lambda y, o en el ámbito de algún lambda y, pero pues no se llama x, entonces no puedo hacer el cambio. Para el tercer caso que dice, para sustituir un término lambda n por una variable x en una aplicación, pues hago la sustitución en ambos miembros de la aplicación. No puedo la 4 no puedo sustituir un término lambda n por una variable x y la variable x es el parámetro formal de la abstracción lambda, dado que todas las apariciones de la variable x en el cuerpo están acotadas. La 5 puedo sustituir un término lambda n por una variable x y la variable y es el parámetro formal de la abstracción lambda, y si n no tiene ocurrencias libres de la variable y, porque si no, pues esas ocurrencias se volverían acotadas después de la sustitución en p. Y eso no queremos, nunca queremos eso, porque cambiamos el significado del término lambda. Finalmente dice que en caso de que n tenga ocurrencias libres de la variable y, puedo cambiar y por una nueva variable z, tanto en la abstracción como en el cuerpo P, y luego aplicarle al resultado la sustitución de n por x. Que bueno, la explicación que di es simplemente se las escribí aquí. Algunos ejemplos de sustituciones correctas. Para empezar a calentar, aunque no está en la lista de ejercicios, verifiquen que sea así. Solo se los voy a platicar en este momento. Tengo que lambda y.xy y me piden cambiar x por y. Entonces, claramente, ¿qué tengo? Que si yo haría ese cambio, como acá tengo y, ¿verdad? Aquí, lambda y caería en esta y que pondría en lugar de esta x, caería en el ámbito de lambda y. Y entonces, aquí x está libre, noten que x está libre. Entonces, esa posición pasaría de estar libre a estar acotada. Entonces, por eso, de acuerdo a la regla 6, ¿verdad? Tengo que conseguir una nueva variable que me permita hacer esa sustitución, y entonces tendría lambda z.yz. Ahorita vamos a ver un ejemplo más largo para ver exactamente cómo se hace. Háganlo ustedes. O sea, ok. Es el mismo caso, pero pues justamente por conversión alfa, ¿verdad?
era buena cualquier variable que no estuviera involucrada. Entonces en lugar de z, pues ahora le llamo u. Y pues ya. Es decir, tengo infinidad de posibilidades de hacer conversión alfa. O dado un término lambda, potencialmente hay una infinidad de términos equivalentes a alfa. Ok, tenemos de nuevo esto, esta otra. Aquí tengo la aplicación de x con lambda y xy y quieren que cambie y por x. Donde vea x pongo y. Pues x aquí está libre, ¿verdad? Aquí x también está libre, entonces tendría que hacer la aplicación. Perdón, aquí cambio, me queda efectivamente. Recuerden que de acuerdo al punto 3 de la definición de sustitución, pues haría, ¿verdad?, un paso intermedio al llegar al final, pues tendría que aplicarle, hacer la sustitución de x, de y por x en x, lo cual pues tiene buen término y se llama y. Pero a la hora de tratar de hacer esto, de poner y donde está x, pues y caería, ¿verdad?, en el ámbito, y entonces volveríamos al caso de acá arribita, y entonces pues hacemos lo mismo por 6, cambiamos por lambda z y z. Luego tengo el mismo caso que acá, pero ahora quiero cambiar x por z. Noten que z ni siquiera aparece en el cuerpo, ¿verdad? Entonces pues no tengo ningún problema, inmediatamente bueno, no inmediatamente, tendría que hacer 4, ¿verdad? Z no está dentro de las variables libres de Y no está dentro de las variables libres de Z, la única variable es Z. Entonces, por lo tanto, dejo la y hago el cambio. No pasa nada. Noten que estas de acá son incorrectas, pues aquí no puedo cambiar y por x, ¿verdad? Por lo que dije, caería en el ámbito de lambda y. Aquí cayó en el ámbito de lambda y, entonces una variable que era libre, o un espacio de una variable que era libre, pues pasa a ser acotado. Y luego, en este caso, lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay problema, pero el problema es aquí porque y ahora queda acotada por este lambda y. Entonces tengo el mismo caso. Algo que era libre, un puesto o una ubicación o un lugarcito, ¿verdad? Un hueco que le llamamos variable que antes era libre, ahora queda acotado. Bueno, vamos a ver un ejemplo paso a paso. Vamos a hacer este ejemplo de x por lambda y xy. Y lo que queremos hacer es x igual a y, para que vean todo lo que se lleva. Bueno, entonces aquí tenemos primero una aplicación. Aquí marqué, ¿verdad? P, Q y N. Ok, entonces, ¿qué decía que hiciéramos? Pues que le hiciéramos la sustitución de la izquierda, que se llama x, y luego que le hiciéramos la aplicación al de la derecha, que se llama lambda y.xy. Ambos le hacemos la aplicación. Luego, por 1, ¿verdad? Efectivamente, dice que cambie. Voy a hacer esto, ¿verdad? X, que sustituya y por x en x. Como x está libre, pues lo sustituye, nos da y. Muy bien. Luego, el siguiente paso, ¿qué sería? Pues de nuevo, tengo que hacer la sustitución de y por x en lambda y xy. Entonces, y caería dentro de las variables, y está dentro de las variables libres en n, por lo tanto, al hacer la sustitución nos quedaría acotada. Y estaría cambiando x, que era libre, se llamaría ahora y, que sería acotada. Entonces eso no lo debo de hacer. Entonces tengo que usar a fuerza 6. Entonces, ¿qué dice 6? Pues 6 me dice que encuentre una nueva variable que no esté involucrada en esto, le llamamos z. Aquí no hay ninguna z. Entonces, que primero cambie z por y. Bueno, noten que acá en lambda y ya lo cambié.
ya, o sea, me quedo con la y que tenía, y aquí lambda y ya es ahora lambda z. Y entonces en este p, ¿verdad? En el cuerpo de la función debo de cambiar z por y, donde antes había y, ahora debo de poner z, para que sigan siendo acotadas como lo eran cuando teníamos lambda y. Y luego finalmente hago lo que quería. Sustituyo y por x en el resultado de esto. Bueno, entonces por 3, ¿verdad? De nuevo tengo la aplicación, sustitución a la aplicación, esta de acá. Noten que hay una secuencia, tengo que hacer dos sustituciones, esta y esta. Entonces, pues primero hacemos una, entonces, como que distribuimos, ¿verdad? Sustituyo z por y en x, z por y en x, y luego z por y en y, que es lo que tenemos aquí. Y seguimos manteniendo esta para una vez que terminemos de hacer la otra sustitución. Entonces, por 2, ¿verdad? En este caso, quiere que sustituya z por y en x, pues no se llaman igual estas dos variables, entonces estas dos se llaman distinto, entonces simplemente dejo y, no hizo nada. Y luego procedo, ¿verdad? Perdón, este es el y de acá. Por eso me quedo x aquí. Aquí. Este y es de acá, lambda z. Cambiar z por y en x, pues no, y y x son distintos, me quedo con x. Sigo con esta de aquí. Y dice que, bueno, ahora es la que voy a seleccionar, ¿verdad? Cambiar z o sustituir z por y en y, esa sí lo puedo hacer, entonces, porque esta y está libre. Entonces por 1 me queda y lambda z. Ahora sí, en lugar de esta y tengo tengo esta x, y en lugar de esta y ahora tengo z. Bueno, me falta una última sustitución, de nuevo aplicado a la aplicación, perdón, realizada sobre la aplicación. Entonces por 3, ¿verdad? Tengo y lambda z, luego hago la sustitución de y por x en x, y la sustitución de y por x en z. Luego por 1, aquí tengo x y x, entonces pues si lo cambia, y cambia por x. Tengo acá la sustitución de y por x en z, como x y z son distintos, pues me quedo con z. Para finalmente llegar a mi resultado, y lambda z, y z. Aquí ya no hubo efecto. Ok, entonces, como verán, no es en un paso. Bueno, es obvio, ¿verdad? Eso va a depender de la estructura de nuestro término lambda, qué tantas veces usamos las reglas de construcción sintácticas. Entonces, bueno, pues ese es el ejemplo. Ok, pues los ejercicios. Pues tienen que definir la función subs, que es una función, como dice aquí, que toma un término, un elemento de vars y otro término t, y me regresa un término t. Como dice, sus parámetros de sub se corresponden a los elementos de una substitución, es decir, m va a ser el primer parámetro, la variable por la que voy a sustituir va a ser el segundo parámetro, y el término lambda en general que puedo sustituir va a ser el tercer parámetro, ¿sale? Como dice ahí. Ok, en la página voy a poner 7 casos de prueba, y deben de hacer su traducción a términos lambda, y deben hacer a mano las sustituciones. Con ello, primero ganarán experiencia en el manejo de términos lambda, en su codificación en ML, y lo más importante, sabrán si las respuestas de su función, de su implementación, son correctas o incorrectas. ¿Ok? Les recomiendo, ya saben, si se cicla su función, o si les da otra cosa extraña, háganlo a mano, siguiendo el código que escribieron en ML, no la definición de sustitución, porque son cosas distintas. Una cosa es como pensamos a nivel de personas, y otra cosa es cómo se comporta el programa, ¿no? Entonces,
pues eso les recomiendo. Bueno, no, tarea es hacerlo. Y la recomendación es por eso, ¿no? Ok. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Este es uno de los ejemplos de prueba, el primero de hecho. Entonces, en términos de términos lambda, ¿qué significa? Pues la le dijimos que era para lambda, ¿verdad? X2 pues es eso, la variable X2. Después de una abstracción lambda, la abstracción lambda necesita de una variable y necesita de un término, de un término lambda. En este caso el término lambda es la aplicación. Ajá. ¿De qué? Dice acá que de dos variables, de x1 y de x2, pues entonces lo que pongo, x1, x2. Luego le digo que la variable por la que involucrada será x1, que se corresponde a esto. Y luego que el término n que va a sustituir por x1 es x sub 2, la variable x sub 2. Entonces, esto traducido o recodificado, ¿no? Como el término lambda, pues sería este. Y de nuevo, pues hacemos la sustitución. Eso es a lo que me refiero, que tienen que hacer las sustituciones a mano. Pues la hacemos por 6, ¿verdad? Bueno, ¿por qué por 6? Porque x1 es distinto de x2, efectivamente, pero este término n que quiero reemplazar por x1 aquí quedaría atrapado, ¿verdad? Como ya dijimos. Entonces, por 6, ¿qué sucede? Pues por 6 dice que encuentre una nueva variable. ¿Cómo se encontraron esas nuevas variables? Pues revisan los términos involucrados, n y p. Aquí, este era p es el cuerpo, n es esto, no, m es, sí, p es el cuerpo en la definición. Entonces, hay x1 y x2, y también este es x2. Entonces, una variable que seguro no va a caer en el ámbito de nada, porque lo que más podría haber sería lambdas para esas variables que están en esos términos, pues es x3, una más del número más alto de estas. Entonces tengo lambda x3 punto, x1, x2, y luego, pues, x3 lo tengo que cambiar por x2, ¿verdad? Aquí por 6. Tengo que hacer eso, que se nota acá. Y luego, también tengo que sustituir x1 por x2, que es lo que x2 por x1, perdón, que es lo que originalmente queríamos. Pero primero hay que hacer de hecho, si se fijan, esto no es más que una forma de hacer, bueno, de librarnos de la captura, de variables libres por términos lambda que la acotarían. Y, o dicho de otra manera, pues automáticamente estamos haciendo conversión alfa. Ajá. Estamos cambiando las variables acotadas, ¿verdad? De la expresión que teníamos originalmente. Y además vamos a hacer la sustitución que queríamos. Esta parte se corresponde a primero, esta parte de aquí se corresponde a primero hacer una conversión alfa a esta expresión. ¿Sale? Entonces, si se fijan, tengo lambda x3, dice que a x1 lo cambio, pongo x3 donde veo x2 en x1, pongo x3 donde veo x2 en x2, esa es la manera, como es una aplicación, ¿verdad? Pues lo distribuyo. Y bueno, aquí como x2 no es igual a x1, pues entonces no tengo más que x1. Y luego sigo con esta parte, x2, cambiar x3 por x2 en x2. Entonces es así, por 1, como son iguales las variables, pues por 1 lo cambia. Entonces simplemente tengo x1, este x2, lo cambio por x3. Y si se fijan, esto de aquí es alfa equivalente
a esto de aquí. Solo cambió el nombre del parámetro formal y su aparición acotada en el ámbito. Aquí se llama x2 y aquí x3, equivalente a lo que hicimos con el arbolito. Entonces aquí implícitamente hicimos una conversión alfa. Está oculta esa conversión alfa en la definición, pero en pocas palabras lo que hizo. Primero hace una conversión alfa. Cuando la variable va a ser atrapada, para evitarlo, primero hace una conversión alfa y después pues ya hace la sustitución que inicialmente queríamos. Que nuevamente por 3 tengo una aplicación, entonces la realizo, ¿verdad? En este caso sí tengo x1 y x1, entonces sí puede y lo cambio por x2. En este caso no lo logra o no puede hacerlo. No es que no lo logre, sino no puede hacerlo porque x3 es distinto de x1. Entonces me queda pues x3. Y finalmente, siguiendo nuestras convenciones, pues no hace falta que ponga los paréntesis aquí, porque el lambda asocia lo más a la derecha que se puede, entonces me los puedo llevar y siempre me quedo con esto. Y bueno, eso es lo que les va a dar si su implementación es correcta, pues les va a decir esto. Va a decir valid L de x3, a la aplicación de la variable x2 con la variable x3. Entonces tienen que hacer esto, hagan esto a mano para que agarren pues experiencia y para que sobre todo prueben que está bien. Ok, perdón. ¿Quién sabe qué? Piqué. Ok, entonces hagan eso. Ok, consideraciones para implementar subs. Primero, noten que la definición de sustitución tiene 6 casos, 2 para variables, 1 para aplicación y 3 para abstracción lambda. Y solo tenemos definidos 3 constructores para nuestros términos lambda. Entonces, no pueden hacer pattern matching sobre más de un constructor de tipo. No pueden poner 2 veces el constructor de tipo, porque siempre va a empatar con el primero. Entonces todo lo que pongan después probablemente no les marque error, pero no va a servir de nada. Entonces, en el caso de las 2 variables y en el caso del lambda, tendrán que resolver eso en el cuerpo de la función, después del igual, ¿no? De la función. Luego, deben implementar subs tal y como la hemos definido aquí. Hay otras definiciones de sustitución para cálculo lambda también. Esta que les presento es, hasta las que he visto, es la que se puede implementar más directamente. De hecho, ya que lo tengan, verán que lo que dice la definición es lo que tienen escrito en ML, como siempre lo comento, ¿no? Entonces, esta es la que está más estructurada, y por lo tanto, pues va a ser más fácil que la implementen. Si implementan otra función, otra definición de sustitución, no se las voy a creer. Solo que me demuestren matemáticamente, no con ejemplos, sino matemáticamente, que ambas son equivalentes. De lo contrario, no les creeré que lo hicieron ustedes, en pocas palabras. Entonces, pues no se arriesguen, de veras que la forma más fácil de implementar sustitución para cálculo lambda es con esa definición de sustitución. La mayoría de las otras sustituciones no tienen 3 casos para lambda, solo tienen 2. En pocas palabras, no tienen implícito la conversión alfa que acá acabamos de ver que se hace. Eso es en esencia la diferencia a la mayoría de las otras definiciones de sustitución. Digamos que las otras definiciones de sustitución están pensadas para seres humanos. Nosotros nos damos cuenta que va a haber un problema, ¿verdad? Que va a quedar capturada una variable y pues hacemos conversión alfa inmediatamente. Pero la computadora no es inteligente, entonces tenemos que
tenemos que implementar un mecanismo, que es la definición 6 de sustitución, que me permite hacer esa conversión alfa, pues sin mayor problema, sin mayores consideraciones. Ok, para poder implementar los casos 5 y 6, como los indica la definición, van a tener que calcular las variables libres de un término lambda. Usen listas y la definición de variables libres obviamente, para hacer eso. También van a estar en una función que elimine un elemento de una lista y que verifique si un elemento pertenece a una lista. Esas son funciones auxiliares que van a necesitar. No más. Bueno, sí, una más. Ahorita la vamos a discutir. Para el caso 6, la forma más fácil de saber cuál es la variable nueva z, ya lo comenté cuando hicimos el ejemplo, es aprovechar que nuestras variables están numeradas. Entonces se asegura no atrapar una variable libre encontrando el número de variable mayor que hay entre las variables libres de n unión p. Y la variable nueva será igual al número mayor que encontraron más 1. De esa manera nunca se equivocarán. Nunca se equivocarán. Siempre tendrán realmente una variable nueva. Otras implementaciones tienen una lista de variables que no han usado o que están libres. Es decir, que no están usados en un término, pero eso es mucho más engorroso. Es mejor, esa técnica es muy simple. Es una ventaja que tenemos. Esa ventaja la tenemos por cómo definimos las variables. ¿Se acuerdan? Les dijimos que una variable era, ¿cómo se llama? El constructor y un entero, ¿sale? Entonces, y el constructor era x, ¿no? Entonces, queda alguna manera para decir x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Entonces, estamos aprovechando que definimos así nuestras variables, solo son x con subíndices, o bueno, no son subíndices en este caso, sino es el par constructor entero. Y con eso yo puedo, pues tenemos esa ventaja para poder realizar la conversión alfa, que está implícita, insisto, está implícita en la definición 6 de la sustitución. No tienen que hacer algo aparte, ya está implícito ahí, ¿sale? Entonces, bueno, ok. Para que quede más o menos, ok, para que todo coincida, perdón, para que todo coincida, eso. El tipo de datos que me debieron haber entregado, pues es este. ¿Ok? Pues como dije, como les pedí, definan vars, ¿no? Con un constructor X, y pues necesitábamos el entero. Luego teníamos el tipo de datos T con el constructor B, que me permite ver las variables como de tipo T. Luego lambda, ¿verdad? Que necesita de una variable y de un término lambda. Y la aplicación, que necesita dos términos lambda. Entonces, estos dos tipos de datos son los únicos que necesitamos para nuestro trabajo. Lo que les decía de que tenemos que resolver del lado derecho, los casos repetidos, es decir, no puedo distinguir aquí, cuando yo uso B, no puedo decir dos Bs, porque no los distingue. Entonces, ¿cuál es el caso ese? Pues eso corresponde a los casos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, si lo que quiero sustituir n por y en x1, en la variable x1. Bueno, sabemos que si es una variable, pues está libre. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Pues veo si x1 es igual a y, que sería el caso 1 de la definición de sustitución. Si x1 es igual a y, si son iguales, dice que regresar a n. En el caso de que no sean iguales, pues entonces regreso, pues, la variable x1, ¿verdad? En la definición teníamos el caso xx y el caso yx. Perdón, xx y el caso yx. Bueno, acá no lo puedo poner así, no me deja. ML no va a distinguirlo. Entonces lo resuelvo del lado derecho.
¿Y cómo lo resuelvo? Pues preguntando, ok, x1 es igual a y, regreso n. Si no, regresa la expresión, el término lambda en el que ibas a sustituir. No puedes hacer nada en ese término lambda. Igual tienen que hacer con los, bueno, en el caso de la aplicación no necesitan porque es solo uno, pero igual tienen que hacer en el caso de lambda, de la abstracción lambda. Tendrán que resolver del lado derecho, tendrán que resolver todo lo que, los tres casos, ¿sale? Entonces, bueno, esa es una ayudadita, ya tienen el primer caso. ¿Qué pasa? Los primeros dos casos de la abstracción lambda ya nada más tienen que definir 4. Espero que el material les sirva. Insisto, les voy a mandar los casos de prueba. Déjenme ver si está aquí. No. Ok, les voy a mandar los casos de prueba no se los mando, perdón, los subo también junto a la presentación, al vídeo. Va a ser obvio el nombre, ¿no? Que son los casos de prueba. Bueno, pues trabájenle y me ven la siguiente vez. Y ya saben, manténganse en casa. Que estén muy bien. Hasta luego.